Hola, bienvenidos al episodio número 33 de Raíces de la Fe. Hoy vamos a hablar acerca de por qué es tan importante la hermenéutica para entender la Biblia. ¿Por qué cuando se carece de una interpretación correcta de la Biblia se llegan a falsas doctrinas, se llegan a herejías y a lo que muchos dirán que no es sana doctrina? Bienvenidos todos. ¿Sabes el origen de tu fe? ¿Tienes certeza de las doctrinas que te han enseñado y hoy defiendes? Prepárate para viajar en el tiempo y descubrir las raíces de la fe. En Raíces de la Fe, Wilson Méndez. El tema de este episodio quizás pareciera que no va en la línea de los temas de Raíces de la Fe. Siempre estamos hablando de los temas bíblicos, de temas que tienen que ver con doctrinas, de temas que tienen que ver con el pueblo de Israel, con la iglesia, con el pueblo judío, con el pueblo cristiano, con diferentes creencias. Y este tema de la hermenéutica uno diría, bueno, ¿y de dónde podemos tomar de la Biblia algún punto de que sea necesaria la hermenéutica? Pues aunque nosotros no lo creamos, gran parte de lo que hoy tenemos como Nuevo Testamento o Brit Hadashah, las cartas del apóstol Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, son precisamente hermenéutica que ellos hicieron de las Escrituras o Antiguo Testamento. Aunque nosotros no lo creamos, la mayoría de las enseñanzas de Yeshua son hermenéutica, solo que él les daba la aplicación que era necesaria para ese momento. Entonces la hermenéutica se utiliza en la Biblia, dentro de la misma narración bíblica, por supuesto que sí. Ahora, uno de los asuntos que vemos en nuestros días que pasa es que como muchos maestros, muchos intérpretes de la Biblia carecen de las herramientas necesarias y apropiadas para interpretar la Biblia, de la Biblia se dice cualquier cosa, de la Biblia se saca cualquier refuerzo para cualquier doctrina. A un pastor, a un líder, a un religioso le da por decir que los creyentes tienen que salir al jardín de la congregación a comer pasto porque Dios les mostró eso, porque en el libro de Daniel, el profeta Daniel tuvo la experiencia de que Nabucodonosor se pone a comer pasto. Y entonces, como el líder o el maestro enseñó que hay que comer pasto, pues hay que comer pasto. Como nadie tiene las herramientas, o no nadie, estoy siendo muy absolutista, como muy pocas personas tienen las herramientas para interpretar la Biblia, creen que eso es verdad. Un líder se para frente a su congregación o invitan a alguien, especialmente a los que llaman apóstoles, porque los apóstoles son los más adecuados para sacarle el dinero a la gente. O sea, tienen alguna destreza que mágicamente recibieron. Apóstol hoy en día se relaciona con alguien que pide mucho dinero. Eso es casi siempre así. Ustedes podrán encontrar en YouTube cantidad de apóstoles que su especialidad es el dinero. Y profetas, que generalmente son mujeres que más parecen brujas que profetas, porque no saben ni siquiera qué entender de la profecía bíblica y creen que ser profeta es decir lo que primero que les viene a la mente y decirlo, Dios me dijo, y lo dicen. Y entonces, como hay infinidad de gente que no estudia las escrituras, que no tiene en cuenta las normas hermenéuticas, pues todo el mundo se traga todo completito. Entonces el líder viene y le dice a las personas: vean, hay que entregar todo lo que uno tiene, porque eso ocurría en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La gente entregaba todas sus posesiones, incluso vendían sus casas y las ponían a los pies de los apóstoles. Y el creyente, pobrecito, porque él cree que lo que esta persona le está enseñando es bíblico, es lo que Dios ha mandado decir. Entonces, como no se toma el tiempo para preguntar a la escritura, investigar la escritura, lo asume como de parte de Dios y va y vende su casita y lo entrega. O vende su carrito y va y lo entrega. No, una casita no, porque casita suena así. Una casa. Vende su casa, vende su carro y lo entrega. Y a los otros les dicen: y ahora vamos a hacer pactos. Y todo el mundo sale a hacer pactos y entregan cantidades de dinero. ¿Y por qué? Porque en la Biblia dice que hay que hacer pactos. Y todo el mundo está tragando entero con todo lo que le están diciendo. Hoy en día ustedes ven cantidad de información de profecías. Todos es que ya viene el Mesías, que vean que esto estaba profetizado, que ganó fulano en tal país las elecciones, vean nuestro país cómo está, que acá está la profecía, que acá está la profecía. Y como cuadra, como encaja,
Entonces todo el mundo dice, sí, es verdad. Podrían hacer lo mismo con los libros de Nostradamus. Nostradamus también tiene profecías y también encajan. ¿Por qué las de Nostradamus les gusta a algunos profetas, a unos profetas sí, a otros no? Porque como Nostradamus no está en la Biblia, entonces este señor sí es un profeta del diablo y es un falso profeta. Y yo no estoy defendiendo acá a Nostradamus. Bien podrían tomar una narración de ese escritor que tanto aman muchísimos, que idolatran muchos, y es un escritor colombiano que dice, que ganó un premio Nobel. Entonces él escribe en 100 años de soledad algo que puede estar ocurriendo en nuestros días. Entonces alguien diría, vea, ya lo profetizó el señor García Márquez. No, porque él no es profeta, ni siquiera él es creyente, ni siquiera está en la Biblia. Entonces eso sí se rechaza. O sea, ¿cuál es el parámetro para rechazar los escritos que no están en la Biblia como auténticos y los que sí están en la Biblia? ¿Se hace a dedo? ¿Se hace a gusto? O sea, cada persona decide. Por supuesto que uno sabe que la Biblia tiene un carácter inspiracional especial y es comprobable. Pero qué interesante que si una persona dice, ya lo decían los Simpsons, ¿sí han visto que los Simpsons también son profetas? Ya lo decían los Simpsons y todo el mundo los toma como burla y todo. Ok, pero eso que hacen con los Simpsons es lo mismo que muchos hacen con la Biblia. La acomodan y la interpretan para que cuadre. Y entonces, como se supone que eso lo hacen los grandes o las grandes mujeres o los grandes hombres de Dios, pues vale todo. En este episodio de por qué es tan importante la hermenéutica, lo que hemos querido es despertar en usted una sed de estudiar cómo interpretar correctamente la Biblia. No lo vamos a decir todo en este episodio, por supuesto, porque esto es una profesión. Ser intérprete, ser un exégeta es una profesión, esto es una ciencia. Pero si quiero yo mostrarles a ustedes hoy que la Biblia no es un libro que cualquiera coge y la empieza a interpretar en cualquier parte y con lo primero que se le ocurra. O sea, como hay prácticas por algunas personas que abren la Biblia en cualquier parte y entonces empiezan a leer donde caiga. Entonces voy a hacer el ejemplo con ustedes. Estoy leyendo en el segundo libro de Crónicas 36:22. Dice, mas el primer año de Ciro, de los persas, para que se cumpliese la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, Yahweh despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra, también por escrito, por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Yahweh, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Cualquier persona coge este texto y le dice a los hermanos, Dios me habló por este pasaje y me dijo que le tengo que construir un edificio muy grande. Porque aquí dice que a Ciro Dios le habló y le dijo que le construyera casa. Y alguien puede decir, sí, eso puede ocurrir, señor Wilson Méndez, eso puede ocurrir. Dios nos habla así por la palabra. Eso quizás es el peor error de interpretación bíblica. Pensar que todo lo que está aquí es aplicable para nosotros y para nuestro tiempo. No considerar las distancias históricas y en qué condiciones se escribió ese texto. Yo no puedo tomar una porción de la Biblia a mi acomodo. Eso es tanto como si estuviera echando las cartas para adivinar el futuro. Es exactamente lo mismo. Y yo sé que este tema hay personas que aborrecen, ¿sí? Especialmente aquellos que les gusta manipular con la escritura, aborrecen la hermenéutica. Y hay gente que aborrece el estudio. Y a que aborrece el estudio teológico o el estudio de pronto sociológico desde el punto de vista bíblico. Hay gente que no le gusta que los creyentes sepan cómo interpretar la Biblia. Y quizás en este tiempo, que a pesar de que uno piensa que estamos en la modernidad y que estamos en la época pues más grandiosa de la humanidad, creo yo que la sociedad ha avanzado de manera diferente a lo que es la fe. Y creo yo que la sociedad nos lleva por lo menos unos 30, unos 40, si no más años de avance. Que la fe y la interpretación bíblica está atrasada por lo menos unos 40 años. ¿A qué me refiero? Que en el mundo secular hay ciencias que nos ayudan a interpretar la Biblia.
que en el mundo secular hay herramientas para interpretar la Biblia, pero nosotros pareciera que estuviéramos en el oscurantismo todavía. Pareciera que estuviéramos en la época en la que la Iglesia Católica Romana prohibió que cualquier persona leyera la Biblia y que solamente se podía leer en latín y en los templos católicos. Hoy en día pareciera que porque uno tiene acceso a todas las Biblias y usted baja de internet un programa que se llama Eastword y baja versiones de la Biblia y aplicaciones de la Biblia, usted cree que eso es tener la Biblia a la mano de cualquier persona. No hay ninguna diferencia entre que la Iglesia Católica prohibió el estudio de la Biblia a cualquier persona y que hoy todo el mundo la tenga, pero no le preocupe por estudiarla. Es como si estuviera escondida. Es como si todavía estuviese prohibido estudiar la Biblia. La mayoría de personas creen que estudiar la Biblia es tomar la Biblia y empezar a leerla. Y terminan de leer el número de capítulos que deben leer a diario para no sentirse culpables o para que no les caiga un juicio del cielo. Y leen la Biblia y dicen, ya, leí la Biblia, ya cumplí mi cuota del día de hoy. Pero sencillamente eso no es estudiar la Biblia, eso es quizás leerla. ¿Cuál es la finalidad de la Biblia? ¿Por qué está este libro? ¿Por qué lo tenemos? ¿Por qué se recopiló? Creo firmemente que la idea divina de tener una Biblia para el ser humano está en que tenga vida. Vida acá como vida después de la muerte, sea lo que sea que nos vaya a acontecer. Pero la Biblia tiene la finalidad de dar vida, de dar lo que muchos también llamarán salvación. Pero es interesante que muchas personas no saben estudiar la Biblia, se dejan engañar, se dejan manipular, se dejan decir que Dios les manda mensajes cuando no han estudiado ni siquiera qué es la profecía en Israel, el profetismo en el pueblo de Israel, qué es, y no se sabe. Entonces la idea de este episodio es que usted se sienta motivado a que usted mismo pueda interpretar la Escritura. Como ustedes lo saben, en cada episodio de Raíces de la Fe nosotros exponemos puntos quizás de vista diferentes a los suyos. Y quizás son diferentes a los suyos porque la aplicación del texto bíblico es la que nos diferencia. Usted podrá decir, por ejemplo, en el episodio que yo hablé de bautismo o tevilá, y usted siempre estuvo convencido que todo lo que decía la Biblia era en referencia al bautismo. Cuando hablamos de tevilá, lo que miramos fue qué es lo que acontecía en los tiempos bíblicos y a qué ceremonia o qué era lo que debería de hacerse. Y luego ahora vamos a ver una aplicación de eso. Un error garrafal que cometen muchas personas cuando interpretan la Biblia y especialmente cuando estudian las raíces de la fe, y eso ocurre con muchas personas, es que estudian las raíces de la fe y creen que a nosotros nos toca trasladarnos en el tiempo a la época bíblica y parecernos lo más que podamos a ese pueblo de Israel de ese tiempo, sin evaluar que la Biblia debe ser contextualizada, porque a pesar de que el ser humano tenga las mismas costumbres, las mismas tendencias pecaminosas o las mismas tendencias a purificarse, pero el ser humano que vivió en ese tiempo vivió en unas condiciones diferentes a las actuales. No es que yo acomode la Biblia, sino es que yo encuentre la esencia de ese mensaje escrito. La esencia de ese texto que acabamos de leer, que lo abrí al azar, es que Dios sí motivó a Ciro para que él fuera el promotor, para que el templo en Israel se volviera a reconstruir. De hecho, a Ciro, dentro de la literatura judía, se le ve como una especie de Mesías, por ese acto que tuvo. Por eso que les dijo al pueblo, voy a ayudarles a que reconstruyan su templo. Pero eso tiene un contexto. Entonces empecemos a hablar de qué es hermenéutica. En primer lugar, ¿qué es hermenéutica? Hermenéutica, podríamos decirlo así a grosso modo, que hermenéutica es la ciencia de la interpretación. La ciencia de la interpretación de los textos. La hermenéutica no es solamente hermenéutica religiosa. Hay hermenéutica en todas las profesiones. Por ejemplo, si usted estudia Derecho, y esa carrera sí es espectacular para ver la hermenéutica, si usted estudia Derecho y encuentra las leyes que usted va a aplicar en determinado caso, a defender a alguien, usted encuentra las leyes y cuando la ley está escrita, ese es el texto escrito. Ahora a usted le toca hacer hermenéutica. Muchas de las leyes que abogados hábiles tuercen es porque hacen una hermenéutica torcida del texto.
o la hacen de la manera correcta, o hay vacíos en esas leyes. Pero una de las labores de los abogados es interpretar las leyes. Y a veces las leyes a la gente no le gustan porque cuando se interpretan, algunos las logran manipular y quizás esa no es la esencia de la ley. En profesiones como la medicina, un médico puede comprar un libro de medicina o en su carrera le pueden estar enseñando cómo manejar determinados síntomas en un paciente. Y él tiene un libro de medicina y él viene y lo empieza a leer. Tiene que hacer hermenéutica de ese texto. ¿Cómo lo interpreto? ¿Qué es lo que quisieron decir los autores de este libro? Entonces, yo lo interpreto, lo entiendo y ahora voy y lo aplico. ¿Se imaginan que lo haya entendido mal? ¿Se imaginan que yo haya entendido que a una persona que tiene dolores fuertes de cabeza y yo haya entendido que hay que hacerle, por decir algo así como un poco loco, que hay que hacerle un orificio para que desaloje el oxígeno que le está sobrando, aunque al oxígeno le sobra a muchas personas, pero digamos que a este le sobra más, y yo lo haya entendido así? Yo no haya entendido que es una cirugía muy delicada en una sala de cirugías especialmente desinfectada y con condiciones adecuadas. Y yo creí que era así. Y yo llegué con el enfermo y le haga un orificio y lo mate. Y diga yo, oh, qué pena, es que entendí mal. Sí, es que entendí mal. Entonces la familia del muertito le dicen, ok, siga estudiando y así le vamos a seguir trayendo a los familiares para que nos siga tratando. Eso es absurdo lo que estoy diciendo. Ahora usted se imagina que con la Biblia ocurre exactamente lo mismo. Hay personas que se acercan a la Biblia, leen el texto, creen que el texto quiere decir algo y lo empiezan a enseñar, y lo bueno es que dicen, es que Dios me reveló en este pasaje algo. Ok, genial. Dios me reveló en este pasaje algo que nadie había encontrado. Oh, bueno, perfecto. Y Dios me reveló, como ocurre muchas veces, que me voy a meter en una caneca, voy a sumergirme y luego todo el mundo va a beber de esa agua. No les estoy hablando de una cosa ilógica, esto ocurrió, esto ocurre. Y los hermanitos, después de que el pastor se sumerge ahí, todos vienen a tomar agua. Guácale. Hombre, ¿y por qué? Porque es que mi unción se está pasando al agua. Y la unción ahora, cuando se toman el agua, se la van a llevar ustedes. ¿Saben ustedes que esos son asuntos de vida o de muerte espiritual? Igual que el médico que llegue a interpretar mal un texto de medicina. Igual que un abogado que llegue a malinterpretar una ley y su defendido se vaya a la cárcel siendo inocente. De esta magnitud es interpretar la Biblia. Entonces, hay hermenéutica en cada profesión y hay hermenéutica bíblica, que es la que nos atañe a nosotros hoy, la hermenéutica bíblica. Entonces, la hermenéutica es la ciencia de la interpretación de los textos. La hermenéutica bíblica es la interpretación de los textos bíblicos, Ahora, entendamos una cosa de la hermenéutica. Siempre estamos haciendo hermenéutica nosotros, sin saber quizás que se llamaba así. Pero usted, por ejemplo, le llega un mensaje por WhatsApp y usted lo lee y lo interpreta. Y como en el WhatsApp no hay emociones, ni hay tonos de voz, usted lo interpreta como usted lo quiere tener. No sé si a usted le ha pasado eso. A mí recientemente me pasó en una conversación, hasta que descubrimos, no es esto lo que uno quiere decir. Hay que de pronto intentar llamar más y escribir menos, sino que como escribir ya se volvió para nosotros tan práctico y tan rutinario, pero en ocasiones alguien le puede estar escribiendo a usted un texto por mensaje, por WhatsApp o por la aplicación que usted utilice, y usted lo va a leer con la entonación que quiera, y usted lo va a interpretar, y hasta se puede disgustar con alguien porque usted creyó que la persona se lo dijo de mala manera. Y ahora uno dice, es que yo sé que sí me lo escribió con esa intención. Mal hecho. De pronto usted debería decir, yo pienso que lo pudo haber escrito con esa intención. Exactamente pasa eso con la Biblia. Y estamos interpretando siempre. Siempre que usted lee, estamos interpretando. La gente interpreta las leyes. La gente interpreta los anuncios de publicidad. Ahora, ¿por qué es necesaria entonces la hermenéutica? Primero, para no torcer el mensaje que fue escrito originalmente acá. Segundo, es necesario la hermenéutica porque se corre el riesgo de una mala interpretación y se corre el riesgo de dar una enseñanza
perversa, de dar una enseñanza torcida, de dar una enseñanza equivocada. Y tercero, ¿por qué es importante la hermenéutica? Porque vamos a respetar los textos y cómo fueron escritos en su momento adecuado. ¿Cuál es la labor de alguien que estudia la escritura? Lo primero que el intérprete de la escritura debe entender es cómo se escribió el libro, cómo se escribió la Biblia. Si la persona tiene claro eso, ya tiene una buena base para interpretar la escritura. Y entonces la persona tiene que tener claro que la Biblia no es un solo libro escrito por un solo autor, sino que a pesar de que esté compilado en un solo tomo, la Biblia en realidad, la nuestra para Occidente, tiene 66 libros. La Biblia alguien dividió la Biblia en dos partes, cosa que me parece que es de altísimo riesgo, y tan solamente haber dividido la Biblia en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento ya genera una cantidad de perversiones impresionantes. Pero así está. Que la Biblia fue escrita en un periodo más o menos entre 1400 y 1500 años. Es decir, lo que se conoce como Antiguo Testamento fue escrito más o menos en un tiempo de 1400 años. Lo que se conoce como Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, 1400 años. Nuevo Testamento, 100 años, en el que vivieron los escritores que participaron en el registro bíblico. ¿Qué debo entender? Que cada libro tiene diferentes autores. Por ejemplo, cada texto bíblico fue escrito por un diferente autor, mejor. Algunos libros fueron escritos por él mismo. En el caso de los 5 primeros libros que se llaman en hebreo Torá, nosotros los conocemos como Pentateuco. Esos 5 primeros libros se le asignan a Moisés. Luego vienen libros de jueces, ¿quién escribió? Josué, luego escribe Samuel, luego el rey David escribe, Salomón también escribe, luego hay profetas, y escribieron en épocas diferentes. Y por supuesto que en el Nuevo Testamento ocurre exactamente lo mismo. ¿Cómo es posible que alguien, haciendo una hermenéutica incorrecta, tome un texto de Génesis y luego tome un texto de Salmos y luego tome un texto de Mateo y trate esos 3 textos como si hubieran sido escritos el mismo día por la misma persona? Alguien puede decir, lo que pasa es que Dios tiene una mente maestra y Él guió a todos los escritores bíblicos. Eso es verdad, pero las condiciones con las que escribe Moisés, por ejemplo, Génesis lo escribe Moisés. ¿Dónde lo escribe? Probablemente en el desierto. ¿Cómo recibió toda la información de los primeros 11 capítulos? Alguien folclóricamente dice, Dios se lo reveló. Ok, eso lo cree usted porque usted es religioso. Pero si alguien le dice, ¿y qué tal si esto es tradición oral? Que alguien sacó esta enseñanza y la transmitió oralmente a sus hijos y a sus hijos. ¿Por qué no puede haber esta opción? Por supuesto que a nadie le gusta esta opción. A la gente le gusta todo lo que sea místico y todo lo que sea ultra espiritual y alegórico. A muy pocas personas les gusta evaluar el texto bíblico como un texto. Pero cuando una persona hace lo que les acabo de decir, tomar textos indiscriminadamente de cualquier parte de la Biblia, arma una doctrina y generalmente es una doctrina falsa. Yo tengo que considerar, y estas son normas hermenéuticas, yo tengo que considerar cuando la Biblia me habla y es una narración. Una narración es eso, una narración. Y hay reglas de hermenéutica, por ejemplo, de la narración. Una narración nunca le dice a uno en la Biblia si es bueno o malo lo que los protagonistas de la narración hicieron. No lo dice, solamente lo cuenta. Y hay gente que saca doctrinas de las narraciones. Está una narración y la saca y dice, esto es lo que manda el Señor. Y es una narración. La poligamia de algunas culturas y de algunas religiones está basada en la Biblia. La poligamia no está basada en que alguien se inventó que podía tener más de una o 2 esposas. La poligamia está basada en la Biblia porque leen que Jacob tuvo a Lea, a Rachel, a Bila y a Silpa. Entonces dicen, como está esta narración así, quiere decir que cada uno puede tener mínimo 4. Y más adelante Salomón, ese man sí se pasa. O sea, Salomón se le van las luces. O sea, no sé cuántas mujeres tiene y concubinas y todo el rollo es bien grande con Salomón. Entonces alguien lee eso y dice, se da cuenta, como está en la Biblia, quiere decir que eso está aprobado. Y hay normas para interpretar las narraciones bíblicas. Eso no puede ser que usted encuentre una narración y entonces usted cree que porque está en la Biblia está autorizado.
¿Cómo se equipara la interpretación de una narración con otra parte que en la Biblia está, que es la parte jurídica? Son las leyes. Hay leyes. Y entonces, si yo voy a interpretar una narración, tengo que tener en cuenta qué leyes Dios dio para vivir. Y esas leyes no se pueden contradecir. Entonces, ¿cómo yo contradigo lo de la poligamia? Sencillito, en el libro de Génesis Moisés escribió, porque el Génesis lo escribe Moisés. Moisés, cuando Adán y Eva están, él escribe un texto que quizás Adán y Eva no lo entendieron. Pero Moisés dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2:24. Este texto lo escribe Moisés muchos años después del hecho, en el desierto. Moisés ya sabe lo que es padre y madre. Pero usted imagínese diciéndole Dios a Adán y Eva: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y Adán y Eva dicen: ¿padre? ¿Madre? ¿Qué es eso? No tenemos... Bueno, alguien súper espiritual me va a decir: sí, es que el Padre es Dios. Ok, perfecto. Pero ellos no conocen ese concepto. Padre o madre no lo conocen. ¿Por qué Moisés lo metió acá? Porque estaba mostrando un principio bíblico que él ya conoció en su tiempo, cuando vivió en el desierto sacando al pueblo de Israel de Egipto. Y él ya sabía que uno de los mandamientos está establecido para que el ser humano tenga una sola relación. Ahí está establecido. Entonces él lo quiso incluir acá, por si acaso alguien pensara que no es la idea divina. Y ahí ya hay una ley de Dios que la estoy poniendo al lado de una narración. Pero cualquier persona de pronto dice: eso no es importante. Lo importante es que yo lea la Biblia, la entienda y la aplique. Ocurre de la misma manera con los libros proféticos. Hay profetas que dieron su profecía. Incluso la Biblia hablará que Abraham es un profeta. Y uno dice: pero ¿qué profecía dijo Abraham? Pero la Biblia dice que él es un profeta. Porque quizás usted no entiende los términos hebreos Naví, y también el que se traduce como vidente. Naví es un profeta que habla un mensaje de Dios. Y un vidente, en nuestro tiempo un vidente es visto pues como un brujo, como un hechicero. Pero en el tiempo bíblico el vidente era el que recibía revelaciones de Dios del futuro. Y esas revelaciones del futuro tenían que ser corroboradas con la comprobación del hecho. Dice en el libro de Deuteronomio: si un profeta dice que Dios le dijo que iba a ocurrir algo y no ocurre, hay que matarlo. Porque el profeta toma la voz de Dios y él habla en nombre de Dios. Y esas normas están acá. Pero hoy en día cualquier persona dice una profecía que se le ocurre. Y como la gente quiere escuchar eso, entonces hoy hay profetas por doquier. Hoy hay profetas por montones, pero están totalmente, la mayoría, alejados del contexto bíblico. Se les ha olvidado que la profecía tuvo un sentido en el tiempo bíblico, que hubo profetas para antes del exilio de Israel. Y usted dirá: ¿qué es el exilio? Entiéndalo. Hay profetas que profetizaron antes de que se llevaran a la casa de Israel, otros que profetizaron durante el exilio y otros posexílicos. Entonces los profetas tienen una imagen de la realidad de ese momento. ¿Por qué yo quiero hacer que esa realidad de ese profeta sea la misma en este momento, si en primer lugar no es para el pueblo de Israel? En segundo lugar, no estamos en cautiverio. ¿Por qué se toman profecías bíblicas fuera de contexto, sin olvidarse de que fueron dadas en un momento histórico preciso para esas personas? Ahora, sí hay profecías hacia el futuro, sí hay profecías para el Mesías, ya se cumplieron la mayoría, pero la labor del hermeneuta es encontrar qué profecías ya no tienen vigencia, así cuadren con nuestra realidad. No implica que porque cuadren yo tengo que utilizar toda esa profecía como si hubiera sido dada para nuestra época. Hay personas que toman los salmos y creen que todo lo que dicen los salmos es doctrina. Entonces usted encontrará en un salmo que le dice el rey David a Dios: por favor, enfrenta a mis enemigos y haz que sus hijos sean reventados contra las rocas, que les quiten la piel, que los maten, que les quiten los dientes. Y hay gente que enseña que hay que orar así contra los enemigos, y esos salmos se llaman salmos imprecatorios y tienen un contexto dentro de la literatura y dentro de la música del pueblo de Israel. Está escrito el salmo respetando las emociones del salmista,
pero nunca dice que Dios actuaba con referencia a lo que el salmista le pedía. Y hoy en día hay gente que por estudiar esos salmos creen y están absolutamente convencidos que a Dios se le puede orar así. Y eso es un momento histórico diferente al nuestro. Y eso es una situación política y es una situación cultural diferente a la nuestra. Yo tengo que, mi labor como intérprete es entender qué ocurrió, entender por qué ocurrió, cuáles eran las circunstancias para que eso ocurriera. Y ya después de que lo tengo claro, ahora sí digo, ¿y cómo puedo aplicar yo esto a mi vida? Siglo XXI, ¿cómo aplico la esencia de lo que ocurrió? Pero hoy en día la mayoría de la gente no le importa nada de eso. La mayoría de la gente quiere escuchar un mensaje que sea bien emocional, que no es que esté mal las emociones, pero que toque solo fibras emocionales, pero que no le diga a la persona, vea, esto fue lo que vivieron en el tiempo bíblico y esto fue lo que les pasó. Ahora, ¿qué puede pasar con nosotros? Transportémoslo a nuestros días. No basta con que nosotros estudiemos las raíces de la fe si nosotros quisiéramos volvernos al tiempo bíblico. Y hoy en día hay muchas personas, muchos líderes que están estudiando las raíces de la fe y se están queriendo volver atrás. O sea, muchos se quieren vestir incluso como se vestían los antiguos en la historia bíblica. Y eso es respetable, pero eso no está mandado por Dios. Eso no está ordenado por Dios. Y hay gente que haciendo una mala hermenéutica convencen a los creyentes de que hay que hacer esas cosas. Por eso es que la interpretación bíblica es tan delicada, tan delicada. Cuando usted lee, por ejemplo, los evangelios, usted lee los evangelios y lee que Yeshua llegó a una casa, se metió con un publicano, comió allí, llegaron ladrones, prostitutas y todo. Y ese texto lo coge alguien hoy en día y dice, si el Mesías anduvo con prostitutas y ladrones, pues yo me voy a ir a una zona de tolerancia a andar con prostitutas y a predicarles el evangelio. Ese contexto de las prostitutas en el tiempo bíblico es el mismo contexto de nuestra actualidad. Es lo mismo que ocurría, la esencia era la misma, así se veía en Israel como se podría ver hoy. O sea, no solo porque usted lo tome de un texto escrito, lo puede interpretar literalmente, y ese es uno de los grandes problemas para nuestros días. Hay gente, porque hay líneas de hermenéutica, hay una hermenéutica que se llama literalista, y es la que coge el texto tal y como está escrito para intentar aplicarlo a nuestros días. Por ahí alguien dijo que Dios prohibía que la mujer se pusiera pantalón, porque en Deuteronomio 22:5 dice, no vestirá la mujer ropa de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Tamaño de taruguez, porque en ese tiempo se ponían una túnica los hombres y las mujeres otra túnica. Los hombres se ponían una capa encima que era el talit, la mayoría, y las mujeres se adornaban diferente, pero en realidad eran túnicas que se podrían diferenciar por el color. No habían pantalones. ¿Quién interpretó eso algo así? Pues un hermanito legalista de una denominación que les prohíben a las mujeres ponerse en pantalón. Y yo no estoy diciendo que se debe aprobar o no, eso es un asunto que cada persona debe interpretar, pero tampoco puede torcer la Biblia para decir que la Biblia prohíbe que una mujer utilice pantalón o que una mujer debe utilizar falda lo más larga posible. Ojalá igual de larga la lengua de las que la usan, porque hay mujeres con faldas re largas, pero tienen la lengua igual de largas porque son que no les ha tocado la palabra ni nada, y para el chisme son pero peligrosísimas. Interpretación literalista es intentar llevar la Biblia tal y como está escrita a nuestros días. Peligroso, absolutamente. Absolutamente. Hay una interpretación que se llama dogmática, y es que primero se sacan los dogmas y luego se busca la Biblia para que los refuerce. Entonces hay un dogma. Todo aquel que siga al Mesías debe bautizarse. Eso es un dogma. Eso es un dogma. Todo aquel que quiera iniciarse en este grupo religioso debe bautizarse como un rito de iniciación. Eso es un dogma. Bíblicamente nos enseña eso. Ahora, si alguien dice, esta es una costumbre que queremos llevar a la práctica en nuestra vida, en nuestra fe, pero entendemos las distancias de interpretación bíblica, eso es otro cuento. Pero que a usted le digan, se tiene que bautizar, porque la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Malas noticias, la parte de que y fuere bautizado fue agregada en siglos pasados. La Biblia solo decía, el que creyere será salvo. Pero como querían reforzar un concepto religioso, hombre, pues metámosle ahí disimuladamente y fuese bautizado.
No, pues muy bonito. Y puede ser verdad, pero eso no está en la Biblia. Y es una interpretación equivocada. Se hacen los dogmas y luego se busca el texto bíblico para que lo respalde. Por ejemplo, la Santa Cena, que es una ceremonia muy bonita y es muy especial, en realidad no está ordenada en la Biblia. Así no es. Lo que usted lee en la Biblia como la Cena del Señor era la fiesta de Pascua. Y así usted diga, pero nada de malo tiene que la hagamos cada mes, que la hagamos con pan sin levadura y un poquito de jugo de uva. Ok, pero no diga que eso está ordenado en la Escritura de esa manera. Porque la Cena del Señor fue la Pascua. La Cena de Corintios 11 fue la Pascua. ¿Y qué tomaron? Vino con licor, con alcohol. Era un licor, era alcohol. Y pan sin levadura, ok, sí. Pero había también una cena. Y también habían otras implicaciones en eso. Entonces se cogió, la Iglesia Católica se inventó la Eucaristía. Y luego la Iglesia Cristiana Protestante lo transformó en un pedacito de pan y una copita de jugo de uva. Porque debe ser jugo de uva, pero así no está bíblicamente. Así usted me diga, porque el licor, el alcohol, ok, esa es muy buena interpretación suya. Pero lo que ocurrió en la Biblia era con vino que tenía alcohol. ¿Usted cree que el milagro que hizo Yeshua de transformar las tinajas de agua en vino, eso se convirtió en jugo? No es cierto. Así por allá hay un pastor famoso que diga que no era vino fermentado. No es cierto. Esa es una mala interpretación del texto bíblico. Ahora vea, hay interpretación literalista, hay dogmática, hay alegórica, hay textual, hay histórica, hay una cantidad de hermenéuticas. Y si hay un método correcto para interpretar la Escritura, por supuesto que lo hay. Y convergen varios métodos en uno solo. Vean, hay algo que ocurre en cantidad de ocasiones. Y es algo que se llaman los hebraísmos. Quizás por esto, por desconocer el idioma hebreo y por desconocer la cultura hebrea, es donde más se ha fallado en la hermenéutica bíblica. Cuando usted llega a entender a qué palabra se refiere el hebreo, cuando está aquí escrito que la han traducido, cuando usted encuentra la palabra que se utilizó en los escritos originales, encuentra la esencia del mensaje. Y hay gente que, como basa sus doctrinas en las traducciones, por eso no les gusta saber nada de las raíces de nuestra fe, que son judías, hebreas, porque abominan eso. Pero cuando yo entiendo el concepto hebreo, ahora sí lo puedo aplicar para mi contexto colombiano o en el país que usted esté, paraguayo, que hay personas que nos han escrito de Paraguay, ¿sí? O de Panamá, en su contexto, pero ya lo entendió como el autor lo quiso decir. ¿Qué hace la hermenéutica bíblica? La hermenéutica bíblica no deja que la gente tuerza el texto. La Biblia jamás dirá lo que no quiso decir. La Biblia jamás dirá lo que no quiso decir. Y la pregunta que usted se hará es, ¿y cómo sabe uno qué no quiso decir la Biblia? Por eso hay que estudiar hermenéutica bíblica. Mientras que usted no quiera estudiar hermenéutica y cómo se interpreta el texto bíblico, seguirá comiendo mensajes mal interpretados. No por todo el mundo, porque hay gente muy estudiosa y bendito Dios que así es. Pero la mayoría de gente que sale con un carretazo un día, que Dios lo llamó al ministerio, pero que no necesita estudiar, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo le enseñará toda verdad. Pues sería interesante escuchar a esa persona qué le está enseñando el Espíritu Santo, si es que acaso es el Espíritu de Dios el que le enseña, o si son solamente presunciones de la persona. Pero todo creyente debería de preocuparse por entender mejor la Biblia, por no sacarla de contexto. Qué terrible esos creyentes que creen que Dios les habla abriendo la Biblia en cualquier parte. Usted puede creer que Dios le habla, pero es porque coincidencialmente lo que encuentra en el texto le satisface a usted. Ahora, si no le satisface, usted dice, qué cosa, no está bien la señal, está fallando la señal con Dios. Volvamos a abrir, hasta que usted encuentre una partecita que le satisface, entonces dice, Dios me habló. ¿Por qué es importante la hermenéutica bíblica? Porque si usted no la estudia y no la aplica, va a tergiversar el mensaje bíblico. Por eso es que hoy hay tantas doctrinas, por eso es que hoy hay tantas herejías. Vea una cosa tan interesante que pasa en nuestros días. Todo el mundo dice que todos somos creyentes, la mayoría dice, es que los cristianos somos muchos. Pues vaya y pregúntele a cualquier persona que dice que es cristiana cómo interpretan ellos un pasaje.
y verá que ellos lo interpretan diferente a este, y diferente a este, y diferente a este. ¿Acaso eso es válido? Pues no es válido. La Biblia no puede decir lo que cada uno quiere que diga. La Biblia solo trae un pensamiento y es el de su autor. La Biblia solo trae una interpretación y eso es lo que hay que encontrar. La aplicación es la que puede variar. La aplicación es la que puede variar sin perder el sentido original de la Biblia. Y eso es lo que nos corresponde hoy a nosotros. Encontrar el sentido original de la Biblia y darle una aplicación para nuestros días. Y darle una aplicación. Pero no es torcer la escritura. No es torcer la escritura. Lo que yo estoy haciendo hoy con este episodio es un SOS. Un llamado de auxilio. Por favor, preocúpese por estudiar la escritura. No solo de leerla. Deje de leer tantos libros devocionales que son buenos, pero no se nutra solo de eso porque usted se vuelve muy místico, todo lo espiritualiza, todo es así como ángeles volando y todo estamos en un plano, en una dimensión diferente y todo el asunto. Equilibre la lectura devocional con libros que le ayuden a usted a interpretar la escritura. Matricúlese en un curso de hermenéutica. Ahora, si la hermenéutica que a usted le enseñan ya tiene una tendencia dogmática y doctrinal, va a estar en lo mismo, porque hay hermenéutica que está torcida. Uno debería estudiar hermenéutica de diferentes puntos de vista. Uno debería estudiar hermenéutica en una universidad, ¿sí? Que no es una universidad que está casada con alguna religión. Casi siempre la hermenéutica que se enseña tiene un perfil religioso. Y entonces lo que enseñan esos maestros es que usted crea lo que esa línea eclesiástica o denominacional cree, para que usted diga, esta sí es la sana doctrina. Y no es así. La hermenéutica debería hacerse desde un punto de vista neutral. Para hacer hermenéutica, ¿qué necesita usted? Necesita mínimo 3 versiones de la Biblia, que sean buenas, que sean reconocidas, que sean buenas. Les recomiendo la Reina Valera. A mí me parece que es una buena traducción, a pesar de que las palabras que utilicen no sean hebreas, porque también esa es otra cosa. La gente que es re fanática del hebreo y de todo eso quisiera que todo el mundo leyera ya hebreo y todo. Y eso es muy bueno. Pero a veces cuando se tiene ese límite no hay que exagerar. Pero esta es una buena. Lea una versión moderna, lea una versión que tenga un tinte de hebreo, de nombres hebreos también. Aunque también todas son tendenciosas. Pero lea mínimo 3 versiones de la Biblia. Cuando se enfrente a un pasaje, léalo, hágale preguntas al texto. Escriba las preguntas, responda a las preguntas y entienda el texto usted. No haga lo que hace la mayoría de gente. La mayoría de la gente encuentra un texto que no entiende y de una vez a internet. Y lo que dice ahí se lo comen enterito, sin ni siquiera haberlo pasado por acá. Y empiezan a enseñarlo tal y como fue. No hay la comprobación. Ahora, hay ciencias bíblicas que nos ayudan a interpretar la Biblia, por supuesto. Ciencias no bíblicas, perdón. La arqueología. La historia, vea, un buen intérprete de la Biblia sabe historia. Un buen intérprete de la Biblia lee teólogos, pero teólogos de verdad. Un teólogo no es una persona que sale ahí con una mamarrachada de que él piensa que es así o que interpretó la Biblia. No, teólogos que han estudiado, estudie filosofía. Y usted dirá, no, eso no se puede, eso es ir contra la palabra. Yo solo necesito una conexión directa con Dios. Ok, eso han pensado todos los que han fundado religiones, que tuvieron una conexión directa con Dios y nunca permitieron que nadie les preguntara o los cuestionara. Cuando una doctrina religiosa no permite ser cuestionada, ahí hay algo que no está bien. Vea el episodio que hemos enseñado acá sobre los diezmos. Sobre ese episodio me han escrito varias personas que no les ha gustado, que yo estoy en contra del avance de la iglesia. Pues que me lo comprueben por los textos bíblicos, a ver si el diezmo se aplica a toda persona en el mundo o si fue dado solamente para Israel. Que usted lo quiera usar es diferente y eso se le debería decir a los creyentes. Nosotros sabemos que el diezmo fue un sistema financiero de Dios para sostener a los levitas, pero hoy queremos utilizar ese mismo sistema. Eso ya es diferente. Pero que a usted le digan que Malaquías, que dice, vosotros me habéis robado, ¿en qué? Que eso le aplica a usted. Quien le diga eso, tiene que devolverse a un seminario de teología a estudiar, porque eso no aplica para nosotros. Y yo no estoy diciendo una herejía.
Estoy diciendo que fue dado en un contexto histórico en el que la gente dejó de sostener a los sacerdotes y los sacerdotes se empezaron a corromper porque aguantaban hambre y empezaron a torcer sus vidas. Ahora alguien diría, pues eso mismo puede pasar en nuestros días. No creo. Hoy hay suficientes demagogos y hay suficientes culebreros que le sacan a la gente el dinero como sea, torciendo la escritura y hablando falsas profecías y hablando de unciones falsas. No, hoy en día no se muere de hambre un religioso. Bueno, y si se muere quizás es porque es honesto, ¿sí? Y quizás porque no le gusta robar a la gente y le habla las cosas a las personas como son. A propósito de eso, alguien me preguntó que cómo hacíamos en la comunidad que yo dirijo. En la comunidad que yo dirijo, cada persona da lo que quiere dar. Acá a nadie se le obliga a dar el diezmo o determinada cantidad, o a nosotros no nos interesa cuánto gana la persona. Dé lo que quiera, pero debe dar porque aquí hacemos gastos. Tenemos gastos, dé lo que quiera, usted verá. Y ya hay otros principios de prosperidad que la persona los debe encontrar. Yo no soy llamado a decirle a la persona, si usted siembra poco, cosechará poco. Si siembra mucho, cosechará mucho. Eso lo sabe todo el mundo, pero yo no estoy llamado aquí a obligarle a la gente para sacarle su platica, para sacarle su dinero, no. Pero todo eso ocurre cuando usted ve en las redes videos que nos avergüenzan y que la gente se burla de nosotros. Ven gente brincando como locas en salones. Ven un pastor metiéndose en una caneca y haciendo tomar a la gente agua. Ve gente comiendo pasto en un jardín. Ve gente que coge una señora que dice que los billetes le hablan y eso. La gente se ríe de nosotros. Desafortunadamente también los que queremos estudiar se ríen porque nos meten a todos en un solo paquete. Y esto no es levantar la mano ni levantar la voz contra ningún ungido. Eso no es así. Eso no es cierto. Los ungidos de hoy no tienen que ver nada con los ungidos de la Biblia. Lo que llaman unción hoy no se parece en nada a la unción bíblica, porque es torcer las escrituras. Quizás alguien debería decirme a mí, Wilson, deje que cada uno viva la fe que quiera. Es verdad, yo dejo que cada uno viva la fe que quiera, pero con uno solo de ustedes que quiera reflexionar y no seguirme, porque yo ni siquiera nunca he dado acá ni la dirección ni dónde nos reunimos nosotros, porque no es mi idea, pero que usted quisiera con uno solo de ustedes que quiera estudiar la Biblia correctamente y purificar su fe, me daría por bien satisfecho. De resto, si hay gente que no, pues cada uno puede vivir como quiere. Al fin y al cabo siempre lo han hecho. Cada creyente coge la Biblia y la interpreta a su acomodo, y lo que no le gusta lo saca, y lo que sí le gusta lo toma. Lo que le sirve para juzgar a los demás, eso sí, para juzgarse a sí mismo, no. Por eso es que la religión es algo tan desprestigiado, porque la religión se sale de la fe. La religión son dogmas humanos, son creencias humanas. Qué triste que a nosotros nos tengan que clasificar con una religión, pero nosotros deberíamos de ser creyentes que estudiamos la Biblia sanamente y que le damos una correcta aplicación para nuestros días. Los motivo a que no se queden solamente con lo que ven en internet, con lo que escuchan en sus comunidades. Si en su comunidad hay una escuela de teología o como se llame, aprovéchela y estudie y pregunte, siempre pregunte. Así lo tachen de hereje o de revolucionario o de levantarse contra el ungido o contra la ungida, que eso es más peligroso. Pero pregunte. Hasta aquí llegamos en nuestro episodio de hoy de Raíces de la Fe. Espero ser de bendición para muchos de ustedes, espero inquietarlos, espero despertar en ustedes muchas dudas. Recuerden que nosotros en Raíces de la Fe no creemos que tenemos la última palabra. Recuerden que nosotros estamos dispuestos a escucharles, a hablar respetuosamente. Y si usted nos quiere escribir, hágalo al correo electrónico raicesdelafe1@gmail.com. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase al canal, dele like, active la campanita y comparta este link con muchas personas. Estamos en las redes sociales de Instagram y estamos también en Facebook. Y si usted quiere solamente escuchar este episodio, puede escucharnos desde Spotify o desde iVoox. Los espero el domingo en otra enseñanza más de la palabra contextualizada en Raíces de la Fe en casa. Mil bendiciones a todos. Recuerda, las enseñanzas de Wilson Méndez las puedes encontrar en video en el canal de YouTube Raíces de la Fe. Suscríbete hoy y para activar las notificaciones dale clic en la campana.